Sí, sí, eso por un lado. Y por otro lado, hoy es Catalina de Alejandría, Santa Catalina de Alejandría, que no sé por qué dicen que es patrona de los filósofos. A ti no te suena esto, ¿no? Yo creo que, como dice Raúl, eso se lo ha inventado algún sacristán. Se lo ha inventado alguien, ¿no? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Raúl Buenos Fernández, días. nuestro otro profesor de filosofía. ¿Qué Muy tal? bien. Y también, por supuesto, miembro del sindicato PIDE y gran, iba a decir, reflexionador, si existe la palabra o la expresión, sobre la enseñanza pública, privada, concertada. De hecho, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Ajá. Y hoy tenemos a Elena también, a Elena en Cáceres. ¿Qué tal, Elena? Hola. ¿Qué tal? Hombre, Elena, bienvenida. Gracias. Qué bien que has encontrado hoy un huequito para venir con nosotros a hablar. Ya saben, Elena trabaja con padres, con familias, es divulgadora científica y hace un montón de cosas en Cáceres con los más jóvenes, en diversos campos, ¿verdad, Elena? Sí. De Cerrocola. Hoy queríamos hablar de educación concertada, de educación pública, de libertad de elección de centros, de un tema amplísimo, ¿verdad? Raúl, plantea el asunto, por favor. Bueno, como sabéis, es un debate intermitente que se plantea cada cierto tiempo, y es que últimamente pues parece ser que la libertad de elección tiene que ver con que exista o no escuela concertada. Eso es un poco la ministra, portavoz del gobierno, dio una conferencia y dijo algo así como que la libertad de enseñanza no tiene nada que ver con la promoción de la escuela concertada o con la financiación de la escuela concertada. Y eso ha provocado, un debate en la sociedad la semana pasada, que es un poco lo que queremos traer aquí hoy, debatir sobre ese tema. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, como dice Raúl, es un debate intermitente que está en la sociedad y está también en las instituciones. Creo que tanto él como yo pertenecemos al Consejo Escolar de Extremadura y allí vemos que ese debate es uno de los que más polémica enciende en los consejeros, y es un debate que además es muy, vamos a decir, idiosincrático de nuestro país, porque en otros países no hay este debate, porque de entrada la mayoría de ellos no hay una porción insignificante de educación concertada, con lo cual es un problema típicamente español, por decirlo de una manera. Y un problema que además esto se va a ir agravando con el tiempo, porque ya cada vez hay menos niños, entonces va a crecer este debate acerca de si es necesaria o no la educación concertada cuando los colegios públicos no llenan. Exacto. Esto, Claro, se va a venir de aquí a nada. Lo que pasa es que el problema es que el panorama político está tan revuelto que a ver quién plantea un tema tan sumamente delicado. A ver, en el año 65 fue cuando se inauguraron los conciertos oficialmente, y la situación era totalmente distinta a la que tú has planteado, Antonio. En ese momento lo que no había era centros para escolarizar a todos los niños. Entonces se planteó que la escuela concertada nacía como subsidiaria de la pública, es decir, llegaba allí donde no llegaba la pública. Hoy el problema es diferente. Nos encontramos con que hay que suprimir plazas en centros públicos y suprimir plazas de maestros y de profesores en centros públicos, mientras se siguen concertando con colegios privados, ¿no? Y luego, por otro lado, pues hay una facción de la sociedad que ha metido por medio un debate que no tiene nada que ver, y es la libertad. Yo ahí creo que lo que está pasando eso es una manipulación del lenguaje que a mí me preocupa, utilizar la libertad para defender lo contrario, porque es que ahí no está en juego la libertad, el debate es otro, ¿no? La escuela pública es precisamente la que defiende, la que protege la libertad, porque la escuela pública no es un modelo educativo que se enfrenta al concertado, es simplemente una institución que permite que todos los modelos de educación quepan. Pero en sí mismo, escuela pública y escuela concertada no es un debate de qué modelo educativo seguimos, ¿no? O de qué opción educativa. Aquí lo que importa es quién paga. Ese es el debate, ¿no? Elena. Pues, a ver, yo tengo ahí visiones como encontradas, ¿no? Porque me encantaría que eso que dice Raúl fuese verdad, pero creo que no lo es. Y no me gustaría nada vivir en un espacio en el que solamente hubiera un modelo educativo, ¿no? Y creo que el sistema público, el sistema en cómo la enseñanza pública gestiona su profesorado, y el tema de que haya profesorado interino permanente, que la gente tenga que estar cambiando de sitio constantemente para ir acercándose al sitio donde quiere estar y tal, impide que realmente los centros públicos tengan un modelo educativo. Y lo que yo sobre la enseñanza religiosa creo que tengo clarísimo que su sitio es la parroquia o el centro
religioso que a cada uno le corresponda y que está para mí está totalmente fuera del debate, pero no está fuera del debate el tema de si yo quiero que mis hijos tengan un modelo educativo más activo o un modelo más clásico y magistral y cuando la escuela pública apuesta por un modelo, compra ordenadores y pantallas para todos los colegios, los sepan el profesorado usarlos o no, quiera usarlos o no, tal. Quiero decir que yo creo que en lo que gana la enseñanza concertada a la enseñanza pública es en que ofrece un modelo definido y un modelo uniforme dentro del centro, porque es el propio centro, el ideario del centro, el que selecciona al personal, y que estamos muy lejos en la enseñanza pública de poder llegar a eso. Y eso es lo que a mí me gustaría que hubiera en la pública, ¿no? Ya. Claro, pero entonces el problema es por qué la pública no lo tiene. Sí, claro. Aquí hay un mensaje un poco contradictorio, porque por un lado, como dice Raúl, se invoca en defensa de la concertada pues el tema de la pluralidad ideológica, de la libertad, dice él, y por otro lado, dice Elena que eso no se da realmente en la pública, o que incluso en la pública ni siquiera se da un modelo definido. Yo no sé muy bien, a ver, nos estamos haciendo un lío. O queremos libertad y pluralidad dentro de la escuela o no lo queremos. Desde luego, la escuela concertada hoy por hoy en nuestro país no es un modelo de pluralidad ideológica ni de libertad, porque más del 60% está en manos de un modelo ideológico que es la Iglesia Católica. El resto es cierto que es muy estimable, hay iniciativas estupendas dentro de la concertada, pero es una minoría. Y entonces lo que parece más sensato es que se asegure antes la pluralidad y la calidad en la escuela pública antes que seguir dando dinero a la concertada, y que realmente la escuela pública, como insinúa Elena, pues se dé toda esa pluralidad y definición de modelo dentro de lo plural. O sea, es decir, el argumento de que la escuela pública no funciona todavía todo lo bien que fuera necesario no se arregla invirtiendo más en la concertada, sino invirtiendo más en la pública, para que justamente se arreglen ese tipo de problemas de interinidad, etcétera. ¿Más o mejor? Por otro lado, lo de la religión no es un tema que yo sé que es un monstruo que podemos aquí sacar y nos llevamos 3 días, pero no es un tema que se pueda, vamos a decir, apartar con la mano, porque justamente uno de los argumentos que da la gente que defiende la concertada es que la escuela pública no recoge toda la pluralidad ideológica que ellos desean y por eso tienen que huir a la concertada y el Estado tiene que pagarles esa opción, cuando realmente eso no es así. Y no es así porque se da religión en la escuela pública como opción, lo cual quita toda argumentación posible al que defiende la concertada como una especie de garantizar la libertad ideológica. No, mire usted, el artículo 27 de la Constitución dice que el Estado tiene que proteger la libertad ideológica de los padres al escoger escuela, pero es que esa libertad está ya garantizada en la escuela pública. El artículo 27 no dice para nada que eso no esté en la escuela pública y que por tanto haya que subsanar eso con una financiación de la concertada, sino que eso está ya en la escuela pública. Ahora, si eliminamos la religión, como dice Elena, y la ponemos en las parroquias, le estamos dando en bandeja el mejor argumento posible a los que defienden una concertada religiosa que venga a solventar esa laguna, que protege la Constitución ese tipo de educación. No podemos evitarlo, a no ser que haya cambios estructurales en las leyes. Y además yo no estoy de acuerdo con Elena en el hecho de que en la escuela pública no hay un proyecto pedagógico individualizado por centro, porque nosotros tenemos autonomía, puesto que no dependemos del director. El claustro de profesores en la pública tenemos autonomía para definir nuestro proyecto pedagógico, y es ahí donde está la diferencia. Tú me hablabas de los ordenadores. Cuando hay un proyecto educativo general tanto se tienen que adherir a él tanto la pública como la concertada, porque la concertada, en tanto que recibe fondos, también es pública. Y si hay un proyecto educativo, yo qué sé, la Redex, por ejemplo, pues la concertada tiene que adherirse a ese proyecto. Lo que marca un proyecto educativo es el claustro de profesores y los proyectos a los que el claustro de profesores se adhiere. No, eso no lo marca, porque hay unas leyes educativas que tienen que seguirla todos los centros, y eso es el marco general. O sea que yo creo que ahí el debate no está en la pluralidad educativa ni en la libertad de enseñanza. El debate es otro. El debate tiene que ver, pues, con quién paga, con un cierto elitismo, con una cierta, digamos, ansiedad por el estatus. Está también el debate de la integración, de la inmigración, etcétera. O sea que el debate no está en la libertad de enseñanza. Yo creo que eso es una manipulación que se debería denunciar porque está desviando el centro de atención. Elena. A ver, yo creo que en los colegios, lo creo por experiencia directa mía, que soy madre, y también porque trabajo con muchas AMPAs, tanto públicas como concertadas, y conozco las
cómo están formados los grupos en los distintos tipos de centro, y ni se puede decir que en la enseñanza concertada no haya alumnos, como tú calificabas en tu escrito, me parece que era, porque he leído varias cosas y creo que era el tuyo el que lo llamaba alumnado difícil, ¿no? Es decir, alumnos que con necesidades especiales de distintos tipos. No creo que las ratios sean diferentes, más que en los casos en los que lo que es diferente es el barrio. Y eso está fuera del ámbito educativo. Quiero decir que si de repente hay un colegio, como sucede aquí, ¿no?, donde la población gitana se queda en exclusiva en el colegio, es un tema, o a lo mejor sí, es un tema de cómo la administración educativa hace la selección para los centros. El caso es que es verdad que cuando en un centro solamente hay un tipo de población, el trabajo es mucho más complicado para el profesorado. Y eso desalienta a los padres que llegan a esos centros, porque todos queremos que nuestros hijos, si los llevamos al colegio, que creo que eso también tendría que ser otro debate, si la única manera de educar es llevarlos al colegio o también podemos optar por educarlos en casa y hacerlo de otra manera, ¿no? Abrimos otra línea ahí. Claro, bueno, lo que decía Raúl en ese escrito al que te refieres, que es un escrito que nos ha enviado directamente en el WhatsApp que tenemos aquí de los sabiondos, es que, en definitiva, el sistema de los colegios concertados, y corrígeme tú, pues yo lo digo en palabras gruesas y hay que matizarlo, pero al final lo que muestra es un cierto clasismo. O sea, la gente aspira a un estatus mayor y ese estatus mayor lo entiende a través de los colegios concertados, ¿no? Y aspira a llegar ahí porque entiende que si no, su hijo se queda atrás, se queda como en el pelotón de cola, ¿no? Claro, pero yo creo que eso subestima realmente a los padres. Bueno, él atribuye eso a los padres de clase media con un cierto nivel cultural, y yo lo que veo en los padres de clase media con un cierto nivel cultural es que a lo que aspiran es que a sus hijos tengan una educación lo más excelente posible desde sus distintas perspectivas. Y que en el colegio... No a que estén en la clase con los niños más ricos o más pijos, sino a que estén en una clase en la que, de acuerdo con su modelo educativo, ellos crean que pueden hacer lo que creen que tienen que hacer en el colegio. Entonces, por ejemplo, en Cáceres es un ejemplo clarísimo que el colegio más elitista ahora es un colegio público. Claro, sí, sí. Por eso digo que el debate no está ahí. O sea, porque yo me gustaría saber en qué se diferencia el modelo educativo de la concertada con respecto al de la pública. ¿En qué se diferencia? ¿En qué práctica educativa concreta se puede sustanciar ese debate? Cuando estamos hablando de libertad. Tenemos que, por ejemplo, en Alemania hay un 100% de escuela pública y en Austria no hay libertad, no hay pluralidad de proyectos pedagógicos en Alemania, hay una escuela única. O sea, lo que se está planteando es que cuando no hay libertad es cuando hay una escuela única, y eso no existe en España, porque eso nada más que puede existir en países donde hay dictaduras. En España, como en Alemania, como en otros países, hay centros que se regulan autónomamente con un marco general. Pero no hay ninguna diferencia sustancial más que esa que estamos hablando, de que los centros concertados tienen menos población de alumnos inmigrantes, no tienen que abordar tanto el problema de la inclusión educativa, tienen a veces mejores instalaciones, porque eso es verdad también. Y en el imaginario público también, vosotros tres estáis más metidos en el tema de la educación, y yo aquí soy un poco más la figura del padre que no está metido en esa historia. Pero lo que se ve también desde fuera es como que hay mejor disciplina, ¿no?, en los colegios concertados. A ver, quiero decir, no digo que la haya, digo que hay, como en el imaginario público, es como que, bueno, el público va un poco de aquella manera y los concertados son como más estrictos y más rígidos, ¿no? Exactamente. A ver, eso es inevitable. Quiero decir que yo estoy de acuerdo con Elena que un padre pues quiere para sus hijos la mejor educación posible, pero ahí desde luego hay mucho de mitología y mucho de manipulación, como dice Raúl. Realmente no hay una mayor pluralidad ideológica en un centro concertado donde, como ha dicho incluso Elena, el profesorado es seleccionado en función de un modelo, y ese modelo en la Iglesia, es decir, en el 60% de los concertados es un modelo religioso, y por supuesto que los padres tienen derecho a escoger eso, pero no tienen derecho a que esa elección se les subvencione. Por otro lado, es cierto que también hay aquí un componente elitista y económico, es cierto, es decir, que no se puede evitar. La escuela concertada es un lobby económico y también ideológico que proporciona una cierta sensación de estatus, de élite. De hecho, hay estudios, incluso uno del BBVA muy famoso, ¿no?,
¿no? Que dice que la concertada recoge solamente un 7% de los niños más pobres, mientras que la pública recoge el 33%. Es decir, que esa idea de que ese nicho de la escuela concertada es un nicho también de una cierta, como decía el Roto, ¿no? En un chiste, ¿no? No importa tanto lo que aprendas en la escuela, sino con quién te sientes, ¿no? Es decir, que representa un cierto nicho social y que eso puede proporcionar una plataforma no solamente académica, sino también de ascenso social a los alumnos, es un hecho. Y mucha gente digamos, va a la concertada por eso. La concertada se vende también en función de esa, digamos, de esa prerrogativa de ser una escuela, en cierto modo, más cercana a las élites. Y, por lo tanto, si la concertada dijera ese argumento sin disimular, estaría muy bien. Pues mira, queremos ser una escuela de élite. Y punto, y está. Y hay, oye, hay libertad de mercado para que ofrezcamos una educación de élite para aquellos que puedan pagarla bien. Pero el mal rollo, que decía Raúl, es que eso se venda como con la etiqueta de la libertad, ¿no? Mire usted, libertad no hay en escuelas donde se escogen los profesores por su ideología, donde el modelo es básicamente, la mayoría de ellas, uniforme, religioso, donde se evita en lo posible, por la excusa de que no hay medios, a los alumnos diversos, a los alumnos inmigrantes. A ver, pero Víctor, es que eso no es verdad. Hombre, o sea, eso ni es verdad ni puede serlo, no en porque todas, el sistema pero en una mayoría con de el las que escuelas, se elige al alumnado en los colegios concertados es exactamente el mismo que el que se utiliza en los colegios públicos. No, Elena, o sea, los colegios concertados no eligen su alumnado. ¿Pero dónde están situados? Hablas de barrios, claro, no llegan a sitios rurales. Claro. Sí, y no solamente eso, la principal excusa es que no hay medios para atender a alumnos diversos. Pero claro, ¿por qué no hay medios para eso? Claro, y eso es lo que altera las cifras, efectivamente, en todo lo demás, que efectivamente las plazas públicas son más caras porque la enseñanza pública llega a todas partes y tiene aulas con cinco alumnos o lleva en autobús escolar a 50.000. Exactamente. Claro. Sí, eso evidentemente que es así. Los colegios privados, o sea, los colegios concertados están donde están porque es donde estaban. Claro, y ninguna empresa va a montar un colegio privado y necesitamos la pública y necesitamos apostar por la pública. Pero antes de dar el salto de la concertada a la pública hay que plantearse muchas cosas, porque eso que dices, Raúl, no es del todo verdad. Eso sería verdad si tu instituto o tu colegio tuviera un claustro que durase 50 años o 25 y que durante 25 años ese colegio fuera un colegio que apuesta por un modelo educativo de tal tipo y yo, madre, supiera que si llevo a mi hijo allí voy a tener un profesorado que trabaja de forma conjunta por promover un tipo de educación X. Pero yo eso no lo puedo saber, ni siquiera tú, porque cuando tú haces tu claustro último de curso no tienes ni idea de quiénes van a ser tus compañeros en septiembre. Y así no hay manera de mantener un sistema. Eso no es así, eso no es así. Eso será así en algunos centros muy puntuales y eso sería, en todo caso, algo a corregir, no algo estructural. Claro que es algo a corregir. Como dice Raúl, hay un proyecto educativo y hay un núcleo de profesores que mantiene ese proyecto educativo vivo. Otra cosa es que haya una cierta población flotante de interinos que siempre es un porcentaje minoritario y ojalá que fuera todavía menos, pero eso no anula, vamos, el grueso de la educación pública en nuestro entorno, al menos, vamos, no sé, en otros sitios. Bueno, yo no soy profesora de la educación pública, obviamente, pero yo voy a muchísimos cursos de formación de profesorado más renovador y tal, y voy a la Fundación Claudio Naranjo, a los SAT para profesores, y la queja del profesorado de la pública sobre la que se debate durante horas es que nos pedís que vengamos 3 y no conseguimos venir 3 del mismo centro, porque además el año que viene no sabemos si vamos a estar los 3 en el mismo centro. Y eso pasa en un montón de experiencias pedagógicas en las que yo estoy. Es decir, que no es que me lo esté inventando, creo que es un hecho real. La gente que trabaja en proyectos de aprendizaje por servicio tal, pues hay colegios en los que sí, eso está muy arraigado. Ha habido un líder súper que ha conseguido atraer a ese centro a otros profesores afines o contagiar de su entusiasmo a profesorado estable del centro, pero sigue sin ser un proyecto de centro en la mayoría de los casos. Yo creo que eso es anecdótico lo que estás diciendo. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría, como estamos acabando de decir, que este debate no es el debate que debería tener la educación, de verdad. La educación tiene por delante muchos retos que no tienen nada que ver con que si es concertada o pública. Evidentemente yo creo que la escuela pública está mucho más preparada para afrontar estos debates, pero no me puedo creer que los padres
el gran problema que tienen con respecto a la educación de sus hijos es si van a un público o a un concertado. El gran problema de la educación es cómo adaptamos la escuela al siglo XXI, cómo abordamos el tema del fracaso escolar, que estamos a un 20%. ¿Cómo abordamos el tema de la inclusión educativa? Porque a eso hay que financiarlo y es muy difícil. ¿Cómo integramos a los diversos, a los inmigrantes? ¿Cómo preparamos a los futuros ciudadanos para que afronten el cambio climático, el alargamiento de la vida, el nuevo modelo productivo? Ese es el gran debate que había que tener, no si es pública o concertada, porque es que ese debate ya debía estar superado. Había un consenso en la transición que se ha roto. ¿Por qué se ha roto ese consenso? Si es que la escuela pública es una historia de éxito. O sea, este país es lo que es después de 40 años gracias, entre otras cosas, a la educación. ¿Por qué vamos ahora a cuestionar la escuela pública? ¿Por qué vamos a cuestionar que la escuela pública se sustituya por una escuela concertada? Que en muchos casos, como en el País Vasco o Cataluña, esto está ocurriendo ya. Entonces, este es el gran debate. No si hay libertad o no. Este es el gran debate que creo que deberíamos tener. Claro, ese es el asunto. Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, no se puede obviar ese debate porque, por desgracia, nos guste o no, la escuela concertada se ha convertido en un lobby, en un monstruo que hemos creado y alimentado entre todos durante 30, 40 años y ahora a ver quién para eso, ¿no? Y sobre todo, como decía Antonio, en una situación en la que la natalidad está de capa caída y es obvio que hay que recortar en alguna parte. Y que la escuela concertada ha creado una red de intereses en ciertas comunidades más que en otras, curiosamente en las más ricas, y ahora a ver cómo se desmonta eso. Este país... Pues yo ya os digo, yo lo veo clarísimo, que en Cáceres hay un montón de colegios concertados, además con proyectos educativos diferentes, o sea que se ve simplemente que tú cuando eres padre dices, no, yo lo llevo a este cole porque en este cole trabajan destrezas de pensamiento, no sé qué y tal, o no lo llevo a este porque aquí son más activos, o este que tiene menos ratio, o lo que sea, ¿no? Quiere decir que los padres no eligen a lo tonto, ni son tontos. ¿Y cuál es el colegio ahora mismo por el que se pelean los padres? Por el Alba Plata, que es un colegio público. Pues yo creo que eso da claramente la pista de a dónde tiene que ir la enseñanza pública si quiere quitarse de encima el monstruo de la concertada. Muy bien. Tiene que mejorar en su calidad y ser competitiva. Sí. Integrar esos proyectos, claro. Convertirlos al ámbito público, claro que sí. Uno de los miles cascabeles que hay que poner a uno de los miles de gatos que tenemos en este país, mientras acabamos de formar gobierno, de organizarnos, sí, vamos a empezar por el principio. O de ver cómo hacemos todo esto, ¿no? A ver si llega. En fin, Elena, Víctor, Raúl, un lujazo teneros aquí reflexionando sobre este y sobre los muchos temas que reflexionamos. Muy bien, a vosotros. Un besito, Elena, muchas gracias. Hasta luego. Elena, un beso. Se mueren por verme, pero que queda entre